Shalom, shalom, amados. Sean todos bienvenidos a esta porción de esta semana, la número 16. Estamos ya preparados, listos para recibir esta hermosa enseñanza que tenemos en esta semana. Hemos ya comenzado el día domingo, nuestro primer día de semana, el día domingo después de nuestro hermoso Shabbat. Y estamos ya en la porción de Shemot, la porción número 16. Los invito a todos los hermanos que nos verán y a los amigos que nos verán después en YouTube, que sean bendecidos y sean bienvenidos y que puedan conectarse con nosotros en vivo para que podáis estar en el Zoom con nosotros y podernos saludar y podernos conocer aún más. Vamos a dar gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da de bendecir su santo nombre. Vamos con reverencia, vamos a orar y levantar un clamor para poder exaltar el nombre del Eterno. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos porque nos has dado la vida, nos has dado el aliento, nos has dado la luz, nos has dado la esperanza. Y nos has hecho personas bendecidas porque tenemos tu Torah. Gracias, Adonai, porque nos has hecho personas disciplinadas, que nos ayudas a poder rectificar cada uno de nuestros fallos de nuestra vida. Gracias, Adonai, porque nos das luz y entendimiento para poder ver en el camino en el cual estamos. Gracias porque solamente en ti podemos encontrar la salvación, el shalom, podemos encontrar la verdad, la vida y pudimos encontrar a ti, Adonai. Gracias por todas las cosas. Te pedimos, Adonai, que seas tú enmudeciendo todo espíritu contrario que no exalte tu nombre. Danos la oportunidad de poner atención y que ningún espíritu contrario venga a destruir y a distraer nuestras mentes, que podamos estar conectados, atentos a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Seas tú guiando la vida de nuestra hermana que trae la porción y que tú seas dándole palabras tuyas, no palabras de hombres, sino solamente palabras del Ruach HaKodesh. Gracias, Adonai. En el nombre de Yahshua te bendecimos. Amén, ve amén. Adelante. Amén. Shalom, shalom, hermanos. Qué bueno verles a todos. Bueno, iniciamos exaltando como siempre el nombre del Eterno y decimos esta bendición que dice Barut et Yud-Heh-Vahei Hameborat, bendecida Yahweh el bendito. Barut Yud-Heh-Vahei Hameborat Leolam Baet, bendito es Yahweh, quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y hacemos también la bendición por la Torá, que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Yud-Heh-Vahei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos eligió entre todos los pueblos y nos ha dado su preciosa Torah. Bendito es usted, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, iniciamos el estudio de la parashá de esta semana y se llama Beshalach, que significa dejó ir. Y es muy preciosa esta parashá porque vamos a aprender muchísimas cosas y vamos a ver cómo el Eterno mostró sus maravillas, no solamente al pueblo de Israel y a Egipto, sino que a todas las naciones. Y durante esta semana tenemos las siguientes aliyot de la Torá de estudiar. Va desde Shemot o Éxodo, capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. Y la Haftará o los profetas también, la Haftará está en Jueces, capítulo 4, verso 4, hasta el capítulo 5, verso 31, para los Eskenazí y para los Sefardí, del capítulo 5, 1 hasta el verso 31. Y los escritos apostólicos tenemos Lucas, el capítulo 8, verso 1 hasta el capítulo 9, verso 62. Entonces, como vemos, tendremos muchos puntos que estudiar en esta parashá. Veremos la salida de Egipto, el maná, la roca de Oreb,
como Faraón también es arrasado con todo su ejército. Así que vamos a ver algunos puntitos aquí ya más resumidos de esta parashá número 16. En el capítulo 13 tenemos la partida del pueblo de Israel. También veremos los huesos de Joseph que son llevados por Moshe, y eso también es importante. Tendremos la columna de nube y la columna de fuego, ¿verdad? Que estaba delante y atrás de Israel. Veremos también en el capítulo 14 cómo Faraón, con un corazón muy obstinado y duro, continúa a perseguir a los hijos de Israel. Veremos también al ángel de Ha Elohim que marcha delante y detrás del campamento. Tendremos el cruce del Mar Rojo y, como les decía, veremos también cómo el Mar Rojo arrasa con Faraón y su ejército. En el capítulo 15 veremos el cántico de Moshe, un precioso cántico, uno de mis favoritos. También tenemos las aguas de Mara, las aguas amargas. Tenemos en el capítulo 16 el maná y las codornices. También veremos el Shabbat. Y en el capítulo 17 tenemos la rencilla o disputa en Masá y Meriba, que es algo que creo que también tenemos que estudiar porque es muy importante. Y veremos también a Amalek, el enemigo perenne, aquel que no cambia y que hasta ahora continúa a ser enemigo de Israel. Entonces iniciemos con la parashá. Como vamos estudiando siempre la gematría de esta parashá, que se llama Beshalach, en hebreo se escribe así, de derecha a izquierda siempre, y tenemos la consonante Bet, que tiene un valor numérico de 2, la Shin, que tiene un valor numérico de 300, la Lamet, que es 30, y la Het, que es 8. Haciendo la sumatoria, obviamente, de toda esta palabra, de cada una de las consonantes tenemos 16. Y haciendo la reducción de Mishpar Katan tenemos el valor numérico 7. Y esta 7 corresponde a una consonante, que es esta de aquí, que se llama la Sayin. Y como veremos, la Sayin tiene muchos significados, y ya lo hemos estudiado, pero es bueno seguir repasando. Así que en el paleohebreo tenemos este dibujito, o pictográfico, se llama paleohebreo pictográfico. Tenemos este dibujito que es un arado, y es uno de sus significados. También significa corona, también significa alimentar, sostener, espada, perfección. Y lo que está relacionado con este dibujito y con los significados es obviamente el Shabbat, porque es el número 7, el día séptimo, ¿verdad? Recordemos los días de la creación, inclusive los rujot que están dentro de en la menorá, también la espada, que es la espada de doble filo, la palabra, la Torá. Así que vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el pictográfico la gematría y el pictográfico, porque aquí son dos cosas, la gematría de la palabra Beshalach, que nos lleva hasta el pictográfico. Entonces lo que nos muestra es que el Eterno alimentaría y sostendría al pueblo de Israel a través de todas sus jornadas en el desierto. Y como veremos en esta parashá, iniciaremos a ver la corona de la creación, el Shabbat, ¿verdad? Hay muchos versículos que hablan sobre esta doble porción que el Eterno da antes del Shabbat para poder obviamente celebrarlo. Y veremos también que el propósito del Eterno era entregar su Torah o la espada de doble filo a su pueblo. ¿Para qué? Para que sean perfeccionados. Ese era el propósito del Eterno, llevarlos hacia la perfección, y como conocemos también en el verso que dice hacia la perfección, como un Mashiach, que es lo mismo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, haciendo el pictográfico de toda la palabra Beshalach, tenemos para la Bet este dibujito que es una casa, y aquí, bueno, está en italiano, pero es familia, significa familia, morada, casa, templo. Tenemos la Shin, que ya la hemos visto también, que son estos dientes, dibujitos de dientes o de pechos, que tiene que ver con lo que es alimentación, porque los dientes hacen el trabajo, ¿no?, de alimentar, o una madre también cuando alimenta, alimenta de una forma diferente a un hijo, ¿verdad? También tiene que ver con llama eterna, que obviamente es el Ruach HaKodesh,
También tiene que ver con poder, con paz y también con cambio. Y tenemos la Lamec, que es este callado, y significa eso, callado, pero también, como ya les había explicado, la Lamet es la consonante más grande del alfabeto y es como si tuviera una corona, entonces representa también al rey, al Melech. Y también se le llama en algún salmo, no me recuerdo muy bien cuál, se habla del Eterno como la torre elevada. Entonces, son todos estos los significados que tiene y también significa aprender y enseñar. Y tenemos la Het, que es este cerco de protección, que obviamente el cerco de protección también es la Torá, también significa temor, también significa vida, también significa eterno, porque recuerden que su valor numérico es 8. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos está dando a entender a través del pictográfico? Perdón, que Israel estaba siendo llevado hacia la casa, hacia la morada del Eterno, donde está su nombre, pero recuerden que no solamente eso, sino que la presencia del Eterno estaba ahí con ellos. Entonces, lo que nos muestra la Shin también es que, y nos confirma, es que Él los alimentaría, los sustentaría como una madre sustenta a un hijo, como una madre alimenta a un hijo. Y no solo eso, sino que ellos también verían el poder del Eterno a través de sus grandes manifestaciones. Por eso tenemos la llama eterna, el poder y todos estos significados. Y la Lamed lo que nos muestra o nos vuelve a recalcar es que nuestro rey Yud-Heh Sebaot sería el que iría al frente de ellos con su callado. ¿Para qué? Para guiar al pueblo, para enseñarles el camino. Y la Het, que es la última, que es este pictográfico de aquí, que es un cerco, lo que nos muestra que a través de todos estos portentos milagrosos, nuestro Melech, perdón, les estaba enseñando a tener un temor reverente, ese temor reverente que nos enseña cómo acercarnos a Él y no morir en el intento. Y, y esto era lo que tenía que hacer el pueblo ¿para qué? Para alcanzar esa vida eterna. ¿A través de qué? A través de esa protección, a través de su Torah, a través de incluso de Mashiach, porque él es la Torah viviente, ¿verdad? Entonces vemos que ya desde el pictográfico de Beshalach nos está hablando de que el Eterno iba con ellos, que su presencia, esa casa, esa morada, estaba con ellos, que él estaba presente como ese Shaddai, con la Shin nos hace ver eso, que era el Shaddai, esa protección, ese que los alimentaba. Y también con la Lamed, en resumen, que era el rey. Y recordemos que un rey tenía un ejército y que ellos saldrán como un ejército y que serán un ejército delante del Eterno. Y la Het que nos habla de la Torah. Entonces ya desde aquí vemos todo un plan que el Eterno estaba haciendo con Israel. Y comenzamos la parasha. Bueno, la aliyá que me corresponde a mí es la número 1 y va desde Shemot o Éxodo 13, 17 hasta el capítulo 14, verso 8 y iniciamos. Y dice así en el verso 17: después de que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de Plistín o filisteos, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo al ver la guerra pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Misraim. Entonces nos detenemos aquí en este verso porque ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió esto? Y nos hacemos, a ver, si nos hacemos esta pregunta, ¿cuál fue el propósito de llevarlos por el camino más largo? Aquí vamos a ver varios puntos y el primero es este. Según los jajamín o los sabios, el pueblo no estaba del todo sujeto a la voz del líder. Es decir, que lo que había sucedido es que existía una tribu que vivía más a las afueras de Egipto y que esta tribu no había obedecido a Moshe, no había esperado que Moshe diera la orden de salida. Ellos habían salido antes. Entonces habían pasado por sobre la cabeza de Moshe. Y recordemos que el Eterno en el verso 7.1 de Shemot lo había puesto en lugar de Elohim. Es que decir que Moshe no se había vuelto un Elohim, sino que era representante del Eterno, era un embajador del Eterno.
y que Aarón era su profeta. Entonces, como tal, Moshe era un líder de ser respetado. Moshe era la voz del Eterno delante del pueblo. Entonces, lo que había sucedido es que esta porción o esta pequeña parte del grupo de la tribu de Israel actuó antes de que la autoridad ordenara actuar. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que ellos actuaron en rebeldía, actuaron en desobediencia y recordemos lo que sucedió con el becerro de oro. Fue lo mismo. Actuaron por encima de sobre el líder o la persona que en ese momento el Eterno había escogido para que lo representara. Y esto nos tiene que llevar, estos puntos que vamos a desarrollar ahorita en este verso, nos tiene que llevar a analizarnos, nos tiene que llevar a entender en qué punto estamos, porque nosotros podemos tener una unción, podemos tener un llamado, podemos tener identidad, podemos tener todo, pero si nosotros no tenemos ni respeto, ni obediencia, ni sujeción a los líderes, ni sujeción a nuestros pastores, entonces podemos quedar fuera de la protección del Eterno y morir, literalmente morir. Tenemos que tener cuidado con esto porque es algo que nos puede ocurrir, como ocurrió en ese momento. Entonces, el segundo punto es el camino. El Eterno no los llevó por el lugar más corto porque el camino obviamente estaba sucio, es decir, que estaba impuro, porque había muerte. Y recordemos que nuestro Elohim es un Elohim de vida y Él no puede estar en un lugar donde hay muerte. Entonces no los podía llevar por ese camino que era ritualmente impuro. Pero en paralelo lo que podemos aprender es que de la misma manera el Eterno no puede estar en un corazón malvado, en un corazón amargo, ni en un corazón que odia, porque eso sería prácticamente un corazón moralmente impuro. Y el Eterno no puede habitar ahí, su presencia no puede estar ahí. Entonces nosotros, ya conociendo la Torá, tenemos que tener cuidado con estas cosas, tenemos que autoexaminarnos para entender si estamos bien, para estar no solamente delante de la presencia del Eterno, sino que Él también more con nosotros. Y para ello les he puesto el verso Isaías 57:15 que dice, porque así dice el Altísimo, el Hakadosh exaltado, que vive para siempre, cuyo nombre es Jaelión. Yo habito en el lugar y en el lugar Kadosh Kadoshim, pero también con el quebrantado y humilde, para reavivar el ruaj del humilde y reavivar el corazón de los quebrantados. Entonces vemos que el Eterno no habita en cualquier lugar, ¿verdad? Y vemos que donde Él decide habitar, porque dice que un corazón quebrantado y humilde, donde Él decide habitar en un corazón así que se humilla, Él lo reaviva, Él le trae más vida. Entonces tenemos que tener en cuenta esto siempre nosotros, cada uno de nosotros, ya sea desde el más grande hasta el más pequeñito, desde el que está muchos años en Torah, que aquel que acaba de entrar un solo día. Porque mientras más nos humillemos delante del Eterno, más encontraremos gracia delante de sus ojos y no seremos exterminados. El otro punto que nos queda, que tenemos que también que desarrollar aquí es que el miedo, como lo habíamos leído en el verso del inicio, el verso 13 y 17, el miedo haría que el pueblo regresara a Misraim. Y esto lo vamos a ver durante todo el relato de Shemot, inclusive en los otros libros, que cada vez que había un desánimo o algo que al pueblo no le gustaba, pues ellos querían regresar a Misraim. Y para eso también nosotros tenemos que tener en cuenta de dónde el Eterno nos sacó, de no solamente del lugar, sino de los pecados de los cuales Él nos sacó, de donde Él nos libertó para no regresar. Y aquí les he puesto Proverbios 26:11 que dice, así como el perro regresa a su vómito y se hace abominable, así el necio que regresa en su perversidad a su propio pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que nosotros volvamos nuevamente a perseverar en el pecado, a no a no mantenernos fieles al convenio que hemos hecho con el Eterno, cada uno de nosotros, a no respetar sus mandamientos, su Torah, a no respetar inclusive la sangre de Mashiach que derramó por nosotros.
Y esto no solamente es para aquellos que quizás están teniendo algún resbalón por ahí o que saben que tienen algún pecado, sino para, inclusive para aquellos que creen estar firmes, ¿no? Y por eso les traigo el 1 Corintios 10:12, porque ninguno de nosotros está apto a juzgar a nadie, más al contrario, tenemos que ayudarnos y levantarnos todos, los unos a los otros, como un pueblo. Porque 1 Corintios 10:12 dice, entonces los que creen que estén en pie, firmes, y tengan cuidado de que no caigan. Entonces eso es a lo que nos invita el Eterno, que el que cree que está firme, que cuide de no caer. Que todos nosotros nos afirmemos en nuestra fe, que todos nosotros estemos seguros en quién creemos, porque si van a venir problemas y pequeños terremotos que desequilibren nuestra fe, pues vamos a dar por poco todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Y el otro punto también del camino más largo, ¿porque el camino más largo? Porque esto de camino más largo es sinónimo también de intimidad. Ahora, se los explico? Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo cuando era pequeñita me acuerdo que cuando salía del colegio, en vez de irme por el camino más pequeñito, con mis amigos me iba por el camino más largo. ¿Por qué? Porque quería pasar tiempo con ellos, porque me gustaba estar con ellos. Entonces, imagínense lo que el Eterno estaba haciendo con Israel. Quería pasar más tiempo con la niña de sus ojos. Quería tener intimidad con ellos. Entonces, esto es lo que significa el camino más largo. También no simplemente era para tener intimidad con ellos, sino que el Eterno les estaba mostrando sus maravillas, estaba haciendo que ellos lo conozcan y lo vieran, tal cual nuestros antepasados, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob lo vieron. Y no solamente eso, sino que los estaba preparando, los estaba educando. Vamos a ver que ya desde la parashá pasada hubieron muchos mandamientos y el Eterno los estaba educando. ¿Para qué? Para que ellos no solamente se queden como un pueblo de esclavos que fue liberto, sino para que sea un pueblo que de hijo primogénito pase a esposa. Y para ello tiene que ser novia, entonces tiene que pasar por una serie de procesos que vamos a seguir estudiando también en las de diferentes parashot que vienen. Y vemos que el Eterno los redime, los educa. ¿Para qué? Para darles un convenio legal, para que ellos sean fieles a ese convenio y no se pueda romper eso. Y para que ellos puedan finalmente no ser solamente un pueblo liberto y que puedan esparcirse y quedar ahí, sino para que sean una nación grande. Entonces vemos cómo el Eterno en unos solos versos tiene un propósito muy grande con Israel y es lo mismo que Él está haciendo ahora con nosotros y que nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos versos porque es lo que ocurre en la vida de todo israelita. Y en el verso, bueno, regresemos al verso 17 porque aquí hay algo también interesante cuando dice que después que Faraón había dejado al pueblo ir, ¿por qué Faraón los dejó ir? ¿Qué había sucedido para que Faraón, o sea, aparte de las plagas, ¿no? Obviamente, ¿qué había sucedido para que él los deje ir? Recuerden que el imperio egipcio era un imperio muy grande y que abarcaba muchas naciones, es decir, que bajo el imperio de Egipto habían otros imperios o otros reinos que eran vasallos. Entonces estos vasallos a Faraón le debían fidelidad, a Faraón le debían tributos, a Faraón le debían todo prácticamente, ¿no? Recuerden lo que sucedió con Joseph. Egipto daba de comer a muchos pueblos. Entonces, prácticamente era como si Egipto fuera el dios de estos pueblos. Entonces, había muchos pueblos que estaban bajo Egipto. ¿Y qué sucede? Y como les digo, recuerden también que Faraón y Egipto era un pueblo, un imperio de guerra. Era un pueblo preparado para la guerra. Entonces, lo que él estaba haciendo al dejarlos ir era una estrategia de guerra. Eso era lo que estaba haciendo y vamos a ver cómo el Eterno también responde a eso. Entonces, lo que estaba haciendo Faraón era dejarlos ir porque él sabía, obviamente, al darles toda esa riqueza, él sabía que Israel iba a ser presa fácil porque eran esclavos que estaban saliendo, simplemente eran presa fácil con muchas riquezas, porque Egipto le había dado lo mejor al pueblo.
pero vamos a ver que inclusive Faraón había mandado a sus vasallos adelante del pueblo. Es decir, vamos a ver que a través de esta parashá, vamos a ver que Faraón, al tener estos aliados o estos imperios vasallos, él lo que había hecho es una estrategia y un convenio con ellos, de mandarlos adelante a ellos y Faraón por detrás, porque supuestamente Israel iba a pasar por el camino más corto, ¿verdad? Pero el Eterno decidió llevarlos por el camino más largo. Entonces es por eso que después veremos la nube que está por delante y la nube que está por detrás. Vamos a ver por qué, que es exactamente por esto, porque había peligro, sea por delante que por detrás. Entonces, recordemos también que es algo interesante que en el contexto del Medio Oriente, cuando habían guerra, los botines de guerra o los despojos de la guerra quedaban para el ejército que vencía. Y prácticamente ellos, al ser vasallos de Faraón, tenían que darle algo así como el diezmo, el tributo a Faraón. Entonces era la victoria, así sea de ellos, iba a ser para Faraón. Entonces, sigamos. En el verso 18 dice, más bien Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto, junto al mar de Suf. Y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Israel completamente armados. Entonces aquí les he puesto en amarillito la palabra desiertos, porque el desierto también significa un sitio amplio, significa un lugar de meditación o un lugar apartado. Y recordemos que en la Torá los profetas no vivían en las ciudades, sino que vivían en los lugares apartados. Vivían en los montes, o sea, vivían en lugares en donde ellos podían adquirir el conocimiento espiritual. Y no estamos hablando de meditación trascendental y lo que es la nueva era, sino meditación en el eterno y en su palabra. ¿Ok? Es así que se adquiere el conocimiento. Y para la quinta generación, recordemos que esta quinta generación va después de la muerte de Joseph, es decir, va después de sus hijos Efraín y Manasés. Va contada después de esto. Y completamente armados. Es interesante porque dice que subieron de la tierra de Israel completamente armados. Y yo no sé, pero a mí hasta ahora me habían pintado que Israel había salido solamente ricos, así como vemos en la foto, pero no armados. Entonces, desde el hebreo, lo que significa esto también es que ellos salieron en un orden de batalla, como un ejército. Y recordemos que nuestro Yud Hei Hei Sebaot es eso, es Yahweh de los ejércitos. Y que es un varón de guerra. Entonces vamos a ver que a pesar de que ellos estaban completamente armados, preparados, no es que salieron así nada más, el Eterno, sin embargo, va a luchar por ellos. ¿Ok? Va a hacerse ver, va a darse a conocer. Continuemos. Entonces en el verso 19 dice, Moshe cogió los huesos de Joseph con él, porque Joseph había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento. Cuando él dijo, Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etán al borde del desierto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero que Moshe cogió los huesos de Joseph. Segundo, es decir que Moshe se llevó durante toda la travesía en el desierto, se llevaron los huesitos de Joseph. Segundo, el juramento. Se recuerdan que en el contexto del Medio Oriente, un juramento no simplemente se hacía a nombre de la persona, sino que se hacía a nombre también del Elohim en el que se creía. Entonces este era un juramento, no un cualquier juramento que se hace ahora, sino un juramento más que de honor del nombre, sino en nombre del Eterno en este caso, ¿no? Entonces, iba más allá de un simple juramento, como les digo. ¿Por qué? Porque este juramento también, si era roto, iba al costo de sus vidas. En el contexto ¿se acuerdan de la pieza del pacto de las piezas, perdón? Si era roto, moría la persona. Entonces es lo mismo, este juramento no tenía que ser roto. Es por eso que los hijos de Israel llevan. Y es interesante porque dice que Joseph dijo, Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. No me recuerdo si lo hemos estudiado, pero esta es una profecía que Joseph dijo en Génesis
o Bereshit 50, 24, 25, cuando él dice, pero Elohim por cierto los recordará y los hará subir fuera de esta tierra, a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Joseph tomó juramento de los hijos de Israel, Elohim ciertamente se acordará de ustedes y cargarán mis huesos fuera de aquí. Recordemos que aquí la palabra en hebreo lo que decía era que no que el Eterno se iba a recordar porque se había olvidado, sino que lo que iba a hacer iba a mirar para juzgar. Eso era lo que era un propósito. El Eterno no se iba a acordar porque él se olvidó y olvidó el pacto, no, sino que él iba a mirar para juzgar. Entonces eso es lo que estaba sucediendo aquí. Y es interesante porque recordemos que Joseph prácticamente también era dueño de Egipto. Él pudo haber quedado, sus huesos pudieron haber quedado en Egipto, porque era como faraón, ¿verdad? Pero recordemos que, entendamos que después de la salida del pueblo del pueblo de Egipto, vendría una gran hambruna para Egipto. O sea que, no sé si ustedes lo han estudiado, pero en la pirámide del estatus social egipcio, es así la pirámide, ¿verdad? En la punta se encontraba Faraón y en la base se encontraban los esclavos. O sea, el más alto era Faraón y sobre Faraón sus dioses. Entonces, lo que tenemos al pueblo al ser liberado o sacado de Egipto es que Egipto se encontraba sin mano de obra, se encontraba sin sustento, se encontraba prácticamente sin nada. Y eso sin contar las plagas. Es decir, Egipto se había quedado sin nada. Entonces, lo que había sucedido es que ellos tenían que sacar los huesos de Joseph, porque si quedaban los huesos de un justo dentro de Egipto, no podía venir el juicio sobre la tierra. Y es lo mismo que el Eterno hará, porque Él nos va a sacar antes de la ira. Y cuando nos saque es que Él recién ahí va a ejecutar sus juicios sobre esta tierra. Es lo mismo que va a suceder. Y es interesante porque aquí también vemos que sacaron los huesos de Joseph, pero no los huesos de Rubén, no los huesos de Leví, no los huesos de Judá. ¿Por qué sucedió esto? Porque nosotros tenemos que entender que el pueblo estaba sujeto a los huesos de Joseph. ¿A quién representaba Joseph? A Mashiach. De la misma manera, Israel ahora tiene que estar sujeto a Mashiach, porque es a través de su sufrimiento, es a través de su muerte y resurrección que nosotros tenemos salvación, que nosotros somos reunificados y que nosotros seremos restaurados. Es lo mismo, es lo que había sucedido en ese momento. Entonces, en el verso 21 dice, Elohim fue delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en su camino y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Adonai, Yahweh dijo a Moshe. Entonces, lo que vemos aquí es la respuesta a lo que estábamos hablando ya, de los que decían los jajamín o los sabios, que Israel prácticamente tenía enemigos alrededor y el Eterno lo que estaba haciendo es protegerlos. Y cuando ustedes encuentren esta columna, recuérdense del Shaddai, esa manifestación preciosa del Eterno, que lo que hace no solamente es sustentar a su pueblo, sino también protegerlos. Recuerden que ya lo hemos estudiado. Entonces, esto de acá nos confirma lo que los jajamín enseñan. Y en el verso siguiente, en el verso 2 dice, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pija Jajirot, entre Migdol y el mar enfrente a Baal Zephón. Acampen frente a él y junto al mar. Entonces veamos qué significan estos nombres en hebreo. Para Pijajirot, en el Strong H636-7, lo que significa es lugar donde crece el junco. Y lo que había visto es que se cree que en este lugar lo que crecía era junco para hacer papiros. Históricamente es lo que han encontrado los arqueólogos. Y para Migdol, el Strong es H4024 y significa torre, y era una ciudad fortificada en la frontera egipcia. Y para Baal Zephón,
tenemos el Strong H1189, donde dice que esto significa el Señor del Norte. Y también que es un lugar egipcio cerca del Mar Rojo, donde obviamente Faraón y su ejército fueron distribuidos durante el Éxodo. Es interesante porque en otras, Baal Zephon, en otros Strong, en el H1168 y en el H6828, hablan en el sentido de frío. Pero según una forma egipcia, como dice acá, lo tenían como el dios destructor o el dios tifón. También lo conocían como Baal del invierno, Baal Zephon, o sea, un dios, para ellos este lugar tenía el nombre de su dios. Obviamente recordemos que todos estos lugares en el antiguo Medio Oriente, cada uno tenía que tener su dios, como ahora, ¿no? Cada uno tiene su santito en la zona donde viven. Es algo cultural que se ha ido llevando hasta ahora. Y estos puntos de aquí sobre los nombres, ténganlos en cuenta porque mañana se van a estudiar más detalladamente. ¿Ok? Entonces, seguimos con el verso 3. Dice, entonces Faraón dirá que los hijos de Israel están errando en el campo sin dirección en el desierto. Recordemos que quien dijo esto fue el Eterno. Cuando le dijo cuando le dice Adonai Yahweh dijo a Moshe en el verso 1. Entonces quien estaba hablando aquí era el Eterno a Moshe. Dice, entonces Faraón dirá que los hijos de Israel están errando en el campo sin dirección. El desierto los ha encerrado. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá y yo seré glorificado por medio de Faraón y su ejército. Y los Misraí conocerán al fin que yo soy Adonai, Yud-Heh-Vah-Heh, el pueblo hizo como fue ordenado. Entonces, ¿qué es lo que estos versos nos están mostrando? Nos están mostrando no solamente, acabamos de ver la estrategia de Faraón, pero ahora nos está mostrando la estrategia del Eterno, la estrategia de ese varón de guerra. ¿Qué era lo que Faraón debía creer? Debía creer que el pueblo estaba perdido, porque recordemos que una persona que está perdida no tiene conciencia, está confundido, no puede decidir bien, está cansado, no puede tomar buenas decisiones, valga la redundancia. Entonces el Eterno lo que quería era que Faraón creyera que Israel era un pueblo débil, que podía matarlos en cualquier momento. Entonces, hasta este punto aquí, recuerden que Faraón no había enterrado a su hijo y como ya habíamos estudiado, eh, para un embalsamiento duraban varias semanas, inclusive tenían que haber rituales y tenía que haber también un tiempo de luto. Entonces, o sea, obviamente tenía que pasar mucho tiempo y Faraón no había todavía enterrado a su primogénito. Entonces, lo que vemos aquí es que lo único que quería hacer Faraón era vengarse y luego enterrar a su hijo, porque en el contexto nuevamente del Medio Oriente, para entender todo esto, se hace así. Si una persona, por ejemplo, tiene una persona muerta y hace un juramento, lo que hacen es algo simbólico, como un juramento no de palabras, sino de una acción de pasar la mano sobre la cara, ¿ok? Así, hacerlo así. Y eso es como el prototipo de un juramento, que quiere decir que luego que ha cumplido ese jurado puede ir a enterrar a esa persona, ¿ok? Entonces lo que Faraón estaba haciendo era ir a cumplir su venganza para luego enterrar a su hijo primogénito, ¿ok? Porque vemos que Faraón no se había arrepentido y que él inclusive al darle estas riquezas al pueblo, lo único que quería era que el pueblo muriera en el camino, que el pueblo sea atacado y sea exterminado en el camino. ¿Por qué exterminado? Porque Faraón dio al pueblo lo mejor, de lo mejor. Y es interesante porque, según los sabios, estas riquezas que sacó el pueblo de Israel era el diezmo del trabajo de Joseph durante los 14 años en Egipto. Entonces, Faraón creía que esa era su riqueza y que se lo iban a devolver, pero sin embargo eso le pertenecía al Eterno. Y por eso vemos que después, ¿verdad? Va a ser usado para el templo o para el Mishkan. Entonces vemos que en el verso 4 vemos el plan de un melech, de un rey. Era así que se comportaban ellos. Entonces, Faraón, ¿qué cosa sería? Sería derrotado, sería humillado, y eso es lo que siempre hacía un rey.
tenía que hacerse ver por encima del otro y prácticamente humillar al pueblo contrario, ¿no? Al enemigo. Y es interesante porque un dicho del Medio Oriente dice así, que más vale un enemigo sabio que un amigo tonto. Y es interesante porque dice así, el amigo tonto es un peso, pero el enemigo sabio va a hacer que tú estés alerta, va a hacer que tú estés siempre preparado, te va a obligar a que tú seas fuerte. Entonces vemos que es interesante cómo el Eterno responde y prácticamente vuelca, hace un giro interesante en toda esta historia, porque esto era lo que Faraón quería que suceda con el pueblo, que ellos murieran en el camino, pero ¿qué sucede? Todo lo contrario. En el verso 5, cuando le fue dicho al rey de Misraim que el pueblo había huido, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo y ellos dijeron, ¿qué hemos hecho dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos? Entonces aquí tenemos un punto interesante porque dice que le fue dicho al rey de Misraim. ¿Quién le avisó al rey de Misraim? Obviamente los pueblos vecinos, que eran sus vasallos, sus espías, le avisaron todo lo que estaba sucediendo, porque como les decía, em, ellos irían por delante y Faraón iría por detrás y los encontrarían en donde, en ese lugar corto. ¿Para qué? Para exterminar al pueblo. ¿Ok? Y cuando dice que, ¿qué hemos hecho dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos? Lo que están diciendo, en pocas palabras, es que ellos creían que Israel no saldría vivo, ¿ok? Que ellos no pasarían a esa libertad, ya que los otros reinos no los dejarían avanzar y los matarían, obviamente. Entonces, Faraón lo que había hecho era todo un plan estratégico de guerra, donde supuestamente estaba dejando salir al pueblo libre para así quitar las plagas de sobre su yugo y de sobre todo Egipto y justificarse delante del Eterno, delante del Elohim de Israel, ¿ok? Y es interesante porque, como les decía, este plan era qué cosa también, matarlos en el camino. Y cuando él se dio cuenta que no dio resultados, ¿qué hizo? Salió corriendo tras de ellos a perseguirlos. Entonces, esto era lo que el Eterno quería que Faraón hiciera, que él saliera de su casa. Por eso que se revirtieron las cosas. Ahora Faraón moriría en el camino, ¿ok? Es lo que el Eterno hizo con él, porque esto no era una plaga que el Eterno le había dicho o anunciado o revelado a Moshe y al pueblo. No era parte del plan, pero el corazón de Faraón se había vuelto tan necio y tan duro que actuó de esta manera. Y eso dio pie a que él sea exterminado también en el mar. Entonces, como vemos, ¿no? No se mueve, ok. Dice, así que él preparó sus carruajes y llevó a su pueblo con él. Él llevó 600 carruajes de primera calidad, como también todos los carruajes en Misraín, junto con sus comandantes. Adonai hizo que Faraón endureciera su corazón y él persiguió a los hijos de Israel, mientras que los hijos de Israel salían con valentía. Entonces estos versos nos siguen confirmando que a lo que salió Faraón no fue a despedirlos, obviamente, sino que quería cumplir su venganza. Por eso dice 600 carruajes de primera calidad y todos los carruajes de Misraín. O sea que sacó todo su armamento. Si hubiera tenido la bomba nuclear, seguramente lo hubiera sacado, y le hubiera ido peor. Pero aquí vemos cómo él en ese accionar de no arrepentirse, de no hacer un teshuvá sincero, perdió su vida. Y es interesante porque el Eterno, de la misma manera, protegerá a su pueblo, ¿ok? Así como Faraón fue atrás de Israel, en este tiempo también sabemos que sucederá lo mismo, pero que el Eterno hará ver sus maravillosos prodigios, hará ver su mano poderosa, hará ver propio cuál es su nombre y por qué lleva ese nombre de varón de guerra. Entonces nosotros no nos tenemos que asustar por estas cosas, sino mantenernos firmes y, como le decía al inicio, entender si nuestra emuná, si nuestra fe está bien cimentada o si las cosas externas que suceden
son motivo para que nosotros caigamos en depresión, para que nosotros caigamos en tristeza, qué sé yo, ¿no? Inclusive enfermedades, sino que esta para allá nos ayuda a entender que es el Eterno el que nos equipa, es el Eterno el que nos alimenta, es el Eterno el que nos fortalece, es el Eterno el que nos cuida y es el Eterno el que va a pelear por cada uno de nosotros si nosotros nos mantenemos en qué? En obediencia. Si no salimos antes de que Él dé el orden, de que Él le diga a los líderes, hagan esto, entonces nosotros tenemos que mantenernos sujetos, no solamente a nuestro rey, sino también a los líderes y a los pastores que Él ha puesto, porque así a Él le ha placido. Entonces, hermanos, que esto nos ayude a seguir meditando y a seguir aprendiendo más del corazón de nuestro rey. Y bueno, Baruch Hashem, espero que todos salgan bendecidos con esta parasha, así como yo también lo he sido. Amén. Toda Rabá. Baruch Hashem por la vida de nuestra hermana. Gracias, Laura, por tu participación. Muy importante los puntos que hemos tocado en esta liyá, introducción. Espero que vosotros hayáis recogido lo mejor y meditar, seguir meditando en estas porciones, porque es muy importante que este camino en el desierto sea el momento que nosotros podamos meditar, tomar conciencia, analizar nuestra vida, seguir limpiando nuestros odres para que Adonai pueda reposar en nosotros, porque Él solamente reposa en corazones limpios, como decía nuestra hermana. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todo lo que venía de la gematría, ¿no? Todo el nombre, el significado del pictográfico, el arado que nos hace llevar nuestras manos siempre en el compromiso para continuar abriendo ese camino, abriendo esa brecha, quitando todas esas piedras que encontramos en el camino y poder continuar sin ese temor. Sin ese temor como la familia que representa, esa familia que representa el pueblo del Eterno. Recordemos que la primera palabra que la Bet, que nos mostraba nuestra hermana Laura, representa la familia. Entonces esto nos lleva a entender que la familia que pertenece al pueblo de Israel podrá ser beneficiado de de todas estas promesas que el Eterno le está dando a su pueblo. Entonces, si alguien no se siente familia del Eterno y primero están las personas de afuera, las que no conocen Torah y las que están fuera del pacto, y no tomamos en cuenta las personas que están en la fe, entonces no hacemos parte de esa familia del Eterno. Entonces vemos de que nos representaba también los dientes, Él nos sustentará porque Él es como la representación y la manifestación que hace Él muchas veces como también como madre y también como padre. Entonces vemos de que Él tiene el control de todas las cosas y nos está haciendo ver cuál era el propósito. Vemos que este propósito de llevarnos a ese camino largo como representa esta parashá que dice cuando dejó ir a su pueblo, cuando los dejó ir. El propósito de llevarlos en ese camino más largo. Muchas veces nuestro camino puede aparentemente a nosotros hacernos creer o aparentemente podemos creer nosotros que es el camino más largo o decir por qué el Eterno todavía no me ha respondido. Pero nosotros tenemos que entender una de las cosas, es que Él sabe lo mejor para nosotros. Porque si a lo mejor Él nos responde rápido, es como decía Laura cuando nos dice el proverbio, ¿no? Que es muy profundo ese proverbio. El proverbio 26:11, que regresarán. Porque cuando nosotros encontramos todo fácil, podemos regresar al hoyo que nosotros salimos. Entonces dejemos que el Eterno haga en el tiempo de Él
en su tiempo, en su voluntad, y eso nos lleva a entender la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno no son nuestros caprichos, no son nuestros deseos, y eso nos lleva a analizar que estemos firmes, que no pensemos que porque ya conocemos la Torá, nos dejemos ir y nos descuidemos nuestra comunión con el Eterno, para que no pensemos que no podemos deslizarnos. Tenemos que vivir, cuando estamos en la verdad, vivir más atentos, más con los ojos abiertos, para poder saber qué es lo que el Eterno nos está advirtiendo. Entonces vemos aquí que el camino más largo también representaba la intimidad con el Eterno. Dejar que nosotros dejemos que Él sea el que nos lleve en ese camino, no nosotros querer siempre tomar los atajos. Yo una vez comenté esto sobre cuando Moisés vio la zarza. No era un camino ni una subida corta. Todos los caminos que llevan al Eterno no son fáciles. Igualmente nuestra santidad no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque nosotros tenemos que ser valientes a quitar y a ir sobre la corriente de nuestros pensamientos y sobre la corriente de nuestro yo, de nuestro orgullo, de nuestro pensar y de nuestra propia sabiduría, porque al Eterno no le gusta esa sabiduría que viene del hombre. Él quiere que nosotros usemos esa sabiduría que viene del Eterno, para que nosotros podamos ser sabios, pero no en nuestra propia opinión. Entonces vemos de que todas las cosas que el sistema está planeando aparentemente nos hace creer que bueno, no nos va a tocar, que nos van a dejar en paz, que bueno, voy a dejar que hagan esto, ¿para qué? Porque siempre el enemigo tendrá una trampa para que nosotros nos descuidemos. Esto es el punto más estratégico que hace el sistema satánico. Entonces nosotros como pueblo, como familia del Eterno, tenemos que vivir con los ojos abiertos, con los oídos espirituales, porque nada de lo que este sistema pueda decir nos traerá nada bueno. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, saber cómo vamos a actuar, saber cómo vamos a decidir y saber que no podemos decepcionar al Eterno. No podemos tomar una decisión que vaya a ofender al Eterno. Esto nos lleva a analizar para que podamos ser esas personas que van a salir, como decía el versículo 8, el capítulo 14, versículo 8, decía de que ellos salían, los hijos de Israel salían, dice, con valentía. Y ellos tuvieron su recompensa. A pesar de que ellos, después vamos a ver de que ellos podían lamentarse, porque no es malo lamentarse. Ya lo aprendimos el Shabbat pasado, no este que pasó. Ya aprendimos que usted puede lamentarse, usted puede quejarse, usted puede decir, quiero agua, quiero leche, quiero carne. Usted puede quejarse. Lo único que no puede es rebelarse contra la autoridad que el Eterno ha puesto. Vemos aquí que nuestro líder era en ese momento para el pueblo de Israel, era Moisés. Y también otra de las cosas que tenemos que caer en cuenta, que cada vez que moría un líder que Adonai ponía, el pueblo hacía desorden. Por eso necesitamos un líder, por eso necesitamos una cabeza. ¿Por qué? Para que no nos desorientemos. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el llamado que el Eterno nos ha dado. Y es el de ser hijos obedientes. Antes de que todo ministerio se levante, primero tenemos que ser hijos obedientes. Baruch Hashem, vamos a orar y vamos a dar gracias al Eterno nuevamente, exaltar su nombre en todo momento. Te exaltamos, oh Adonai, Rey del universo, porque nos has santificado con tu Torah. Bendito eres tú, porque nos has dado la oportunidad de conocer más tus pensamientos. Bendito eres tú, porque tú nos diste tu palabra. Damos las gracias porque pones en el corazón de las personas que necesitan
o escuchar. Gracias porque pones el corazón de cada una de las personas que están presentes y aquellos que nos verán más adelante. Nos verán en nuestros videos, en nuestro canal. Padre, seas tú bendiciendo, tocando cada corazón para que puedan ser arrepentidos, para que hagan un verdadero teshuvá. Aún nosotros que estamos en Torah, Adonai, ayúdanos a que no seamos mentirosos al haciendo teshuvá o pidiendo perdón, que podamos cumplir ese juramento que dijimos delante de tu presencia. Dijimos, hacemos ese juramento, Adonai, de que te vamos a ser fieles. Cumplamos ese juramento de que somos familia de Israel, para que no decepcionemos con nuestros actos o con nuestras acciones y que el mundo no se burle de tu nombre. Adonai, no permitas que nosotros pongamos y que seamos piedra de tropiezo a aquellos que no te conocen. Adonai, danos más entendimiento, danos sabiduría para que podamos también saber hablar en el momento correcto y callar en el momento correcto. Bendito eres tú, eterno, por toda la eternidad. Te alabamos y siempre exaltaremos tu santo nombre. En el nombre de Yahshua. Amén. Amén.